Este es el día 243. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. En este momento unimos nuestros corazones en una sola oración. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Que el único Espíritu permita que nuestros corazones se unan en esa fe. Hoy leeremos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la sabiduría y del Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 11. La guerra con Lisias. Lisias, el tutor y pariente del rey que gobernaba el reino, se sintió muy contento con lo que estaba pasando. Poco después reunió alrededor de 80,000 hombres y toda la caballería y fue al encuentro de los judíos, muy decidido a convertir la ciudad santa en una localidad griega, a retirar el dinero del templo igual como se hacía con el de los santuarios paganos, y a subastar cada año el cargo de sumo sacerdote. Se dejaba enceguecer por la multitud de los soldados de infantería, por los miles de caballería y sus 80 elefantes, y no tomaba en cuenta para nada la fuerza de Dios. Entró pues en Judea y se aproximó a Bet-Sur, una fortaleza que distaba más o menos 30 kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando Macabeo y sus hombres supieron que Lisias venía a sitiar las fortalezas, suplicaron al Señor con clamores y lágrimas. Junto con todo el pueblo suplicaban al Señor para que enviara a su buen ángel para salvar a Israel. Macabeo fue el primero en tomar las armas, arengando a los demás a desafiar con él el peligro en defensa de sus hermanos. Y juntos emprendieron valientemente el camino. Cuando aún estaban cerca de Jerusalén, apareció marchando al frente de ellos un jinete vestido de blanco y llevaba una armadura de oro. Todos juntos bendijeron al Dios lleno de misericordia, pues a partir de ese momento se sentían llenos de coraje, dispuestos a enfrentar no solo a los hombres, sino a las fieras más feroces y a derribar murallas de fierro. Avanzaron pues en orden de batalla junto con ese aliado venido del cielo. El Señor había tenido piedad de ellos y venía a socorrerlos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos y mataron 11,000 de ellos, más 1,600 de a caballo, obligando a huir a todos los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos y sin armas, y el mismo Lisias salvó su vida gracias a una huida vergonzosa. Pero Lisias era inteligente y reflexionó sobre la derrota que acababa de sufrir. Comprendió que los hebreos eran invencibles porque Dios Todopoderoso combatía por ellos. Por eso les mandó un emisario para persuadirlos a firmar la paz sobre bases justas, y añadía que convencería al rey de que debía ser amigo de ellos. Macabeo aceptó todo lo que Lisias le proponía, porque no tenía más interés que el bienestar del pueblo. Y efectivamente el rey concedió a los judíos todo lo que Macabeo había exigido a Lisias por escrito. Esto decían las cartas enviadas por Lisias a los judíos. Lisias saluda a la comunidad de los judíos. Sus emisarios Juan y Absalón, después de entregar las peticiones de ustedes, aguardaban una respuesta a los problemas que habían planteado. He expuesto al rey todo lo que le incumbe y ha otorgado todo lo que era conveniente.
Si ustedes conservan pues sus buenos sentimientos hacia el Estado, trataré de hacer en el futuro todo lo que pueda favorecerles. Respecto a los detalles, he ordenado a los emisarios de ustedes y a los míos que los discutan con ustedes. Pórtense bien. Año 158, 24 de Zeus, Corintio. Así estaba escrita la carta del rey. El rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Habiéndose ido nuestro padre a reunir con los dioses, queremos ahora que los súbditos de nuestro reino puedan ocuparse de sus asuntos sin inquietud. Sabiendo que los judíos no aceptan seguir las costumbres de los griegos, como lo quería nuestro padre, sino que prefieren vivir a su manera y piden que se les respete sus costumbres, y queriendo que esa nación salga de las tribulaciones, hemos decidido que les sea devuelto su templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Harás bien en tomar contacto con ellos en son de paz, para que conozcan nuestras buenas intenciones y puedan dedicarse a sus asuntos sin que los molesten. Aquí va ahora el texto de la carta del rey a la nación. El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos de los judíos y a todos los demás judíos. Deseamos que estén gozando de buena salud como lo estamos nosotros. Menelao nos ha manifestado el deseo de ustedes de regresar a sus hogares y de ocuparse de sus asuntos. Por eso tendemos la mano y ofrecemos la paz a todos los que regresen a sus casas antes del 30 del mes de Xántico. Los judíos podrán comer sus alimentos y seguir sus leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado de cualquier modo por faltas que hayan cometido por ignorancia. Les envío además a Menelao para que los tranquilice. Pórtense bien. El año 148, el 15 del mes de Xántico. Los romanos, por su parte, mandaron la siguiente carta. Quinto Memio, Tito Manilo, Manlo Sergio, embajadores de Roma, saludan al pueblo judío. Estamos totalmente de acuerdo con lo que Lisias, pariente del rey, les ha concedido. En cuanto a los problemas que Lisia decidió someter a la consideración del rey, mándenos rápidamente a alguien para que podamos examinarlos y presentárselos al rey como ustedes lo quieren, porque ahora nos dirigimos a Antioquía. No tarden pues en enviarnos a alguien para que sepamos lo que ustedes piensan. Tengan buena salud. El año 148, el 15 del mes de Xántico. Capítulo 12. Campañas y victorias sobre los pueblos vecinos. Una vez firmados esos acuerdos, Lisias regresó donde el rey y los judíos volvieron a los trabajos de sus campos. Pero muchos de los jefes militares de la región, Timoteo, Apolonio, hijo de Geneo, Jerónimo, Demofón y Nicanor, el jefe de los mercenarios de Chipre, no dejaban tranquilos ni en paz a los judíos. Por otra parte, los habitantes de Jope cometieron un odioso crimen. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a que fueran a pasear en sus barcos que habían preparado, junto con sus mujeres e hijos. Eso respondía a un decreto de la ciudad que no dejaba entrever ninguna mala intención. Los judíos aceptaron como gente que quiere la paz y no quiere desconfianza alguna. Pero cuando estuvieron en alta mar, los echaron a pique. Eran cerca de 200. Apenas se enteró Judas de esa cruel acción cometida con la gente de su nación, se lo hizo saber a sus hombres.
Después de haberle suplicado a Dios, el justo juez, fue a sorprender a los asesinos de sus hermanos. Incendió el puerto durante la noche, quemó todos los barcos y dio muerte a todos los que se habían allí refugiado. Como la ciudad estaba cerrada, se fue muy decidido a volver para dar muerte a todos los habitantes de Jope. Supo que los habitantes de Jamnia querían hacer lo mismo a los judíos que vivían entre ellos. Entonces, de noche, atacó Jamnia y prendió fuego al puerto y a las embarcaciones. El incendio era tan grande que la iluminación de las llamas se veía desde Jerusalén, distante de allí unos 50 kilómetros. Desde allí se encaminaron contra Timoteo. Cuando se habían alejado 1 o 2 kilómetros, se dejaron caer sobre Judas los árabes, en número de 5,000 hombres y 500 jinetes. El combate fue serio, pero los hombres de Judas, con la ayuda de Dios, obtuvieron la victoria. Los derrotados nómadas pidieron a Judas que les tendiera la mano. Le prometieron proveerlo de ganado y prestarle servicios en el futuro. Judas pensó que podrían serles útiles para muchas cosas y aceptó firmar la paz con ellos. Los árabes, luego de haber hecho las paces, se retiraron a sus tiendas. Judas atacó después la ciudad fortificada, protegida por terraplenes y murallas, cuya población era muy mezclada y que se llamaba Caspín. Los del interior contaban con la solidez de sus murallas y sus reservas de alimento. Se mostraron groseros con Judas y sus hombres. Los insultaban y proferían blasfemias con palabras horribles. Judas y sus hombres suplicaron entonces al gran soberano del mundo, que había hecho caer a Jericó sin arietes ni máquinas de guerra en tiempos de Josué. Luego se lanzaron con furia contra la muralla. Se apoderaron de la ciudad por voluntad de Dios e hicieron allí una matanza tan increíble que el estanque vecino, que tiene más de 100 metros de largo, parecía lleno de sangre. Batalla de Carnión. Después de haber caminado unos 140 kilómetros, llegaron a Jaraca, en el territorio de los judíos tubienses, pero no encontraron allí a Timoteo. Se había ido sin haber hecho nada, pero había dejado en un determinado lugar una guarnición muy poderosa. Dositeo y Sosípater, generales de Macabeo, efectuaron una expedición hasta allá y dieron muerte a los 10,000 hombres que Timoteo había dejado en esa plaza. El Macabeo, entonces, dividió su ejército en batallones y puso jefes al frente de ellos. Luego se lanzó contra Timoteo. Timoteo tenía consigo 20,000 soldados de infantería y 2,500 de caballería. Cuando Timoteo se informó del avance de Judas, envió a las mujeres, los niños y todo el equipaje a un lugar llamado Carnión. Era una fortaleza inexpugnable, porque los pasos por ese sector son muy estrechos y el acceso muy difícil. En cuanto apareció la vanguardia de Judas, los enemigos se llenaron de miedo. También los asustó una manifestación del que todo lo ve, de tal modo que huyeron por todas partes. Se atravesaban unos a otros y muchos quedaron heridos por sus propios compañeros. Judas los persiguió sin descanso, derrotó a esos bandidos y dio muerte a más de 30,000 hombres.
El mismo Timoteo cayó en las manos de los hombres de Dositeo y Sosípater, pero fue lo bastante hábil para pedirles que lo dejaran sano y salvo. Al decirles que tenía prisioneros a parientes y hermanos de muchos de ellos y que podría ocurrirles alguna desgracia. Por eso, después que se comprometió de palabra a dejar libres a esas personas, los soltaron para salvar a sus hermanos. Judas efectuó una expedición a Carneón y a Atargateión y masacró allí a 25,000 hombres. Después de haber hecho huir o destruido a sus enemigos, Judas organizó una expedición contra Efrón, ciudad fortificada donde vivía Lisias. Jóvenes vigorosos, puestos en fila al pie de las murallas, combatían con coraje y en el interior había numerosas máquinas con reservas de proyectiles. Pero, luego de haber implorado al soberano que rompe con su poder la fuerza de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y dejaron en tierra a más o menos 25,000 hombres de los que allí había. Saliendo de allí, se dirigieron a Esitópolis, a unos 100 kilómetros de Jerusalén. Los judíos que residían allí les declararon que la gente de Esitópolis se había portado bien con ellos y se habían preocupado de ellos en los días de desgracia. Judas y sus hombres se lo agradecieron a los habitantes de Esitópolis y los comprometieron a que continuaran con su buena disposición hacia los de su raza. Después de eso regresaron a Jerusalén poco antes de la fiesta de las semanas. Después de esa fiesta, llamada de Pentecostés, se lanzaron contra Gorgías, general de la Idumea. Ese Gorgías avanzaba con 3,000 soldados de infantería y 400 de caballería. Luego de iniciarse la batalla, cayeron algunos judíos. Un vigoroso jinete de la tropa de Banqueor, llamado Dositeo, atrapó a Gorgías en persona por su capa. Lo tiraba con fuerza porque quería capturar vivo a ese hombre maldito. Pero un jinete tracio se lanzó sobre Dositeo y le partió el hombro, lo que permitió a Gorgías huir a Marisa. Como el combate se prolongaba, los hombres de Esdrías comenzaron a rendirse de fatiga. Entonces Judas pidió al Señor que se mostrara en el combate como su aliado y su guía. En voz alta, en la lengua de sus padres, lanzó el grito de guerra y entonó himnos. Luego cayó de improviso sobre los hombres de Gorgías y los hizo huir. El sacrificio por los muertos. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Otolam. Cuando llegó el 7º día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente, no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate. Y los hombres de Judas fueron sepultados con sus parientes en las tumbas de sus padres. Y se encontraron con que bajo de las túnicas de cada muerto había idolitos de Jamnia, los que estaban prohibidos a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados.
Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la Sabiduría, capítulo 5, versículos del 1 al 14. El juicio de los impíos. Entonces el justo se presentará seguro de sí mismo frente a los que lo persiguieron y que redujeron a nada todos sus esfuerzos. Al verlo comenzarán a temblar de un miedo inmenso, asombrados de ver que sea salvado contra toda esperanza. Llenos de remordimiento, se dirán, muy angustiados y con gemidos: este es el que tomábamos para la risa, el objeto de nuestras bromas. ¡Qué imbéciles éramos! Su vida nos parecía una locura, su muerte nos pareció el fracaso final. Y véanlo ahora entre los hijos de Dios. ¿Cómo fue que recibió su lugar entre los santos? ¿Cómo nos equivocamos lejos de la verdad? La luz de la justicia no nos iluminó. El sol no se levantó para nosotros. Nos hartamos de injusticias y crímenes, recorriendo desiertos de los cuales nos salíamos, en vez de reconocer el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué nos sirvió la riqueza de la que tanto nos enorgullecíamos? Todo eso pasó como una sombra, como un rumor que se disipa, como el navío que corta la espuma del mar y de cuyo paso no queda huella alguna, ni marca de su quilla en las olas. O como pájaro que atraviesa el espacio y los vestigios de su carrera nadie encuentra, que no deja ninguna señal de su trayecto. Sus plumas rozaron al aire leve, un silbido se produjo al partirlo. Batiendo sus alas se abrió camino, pero después, ¿quién encontró alguna huella de su vuelo? O como una flecha disparada al blanco, el aire que va cortando vuelve sobre sí mismo, sin permitir que se vea su camino. Así también nosotros, apenas nacimos, nos hemos agotado en nuestras malas obras y no tenemos mérito alguno que podamos mostrar. Sí, la esperanza de los impíos es como la paja que se lleva el viento, o como el copo de nieve que arrastra la tormenta, como el humo disipado por el viento, o el recuerdo de un huésped de un día que se olvida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 16. El administrador astuto. Jesús dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador,
y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó llamar y le dijo: ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me quiten el cargo, tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador: toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Y después dijo al otro: ¿y tú, cuánto le debes? Contestó: 400 quintales de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo: utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza en cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones, y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Dios. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios, y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra que no deje de cumplirse una sola letra de la ley. Todo hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada de su marido, también comete adulterio. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron.
Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas». Abraham le respondió: «Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo, y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro». El otro replicó: «Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento». Abraham le contestó: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico insistió: «No lo harán, padre Abraham. Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán». Abraham le replicó: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.